Canarias 2.0. Científicos, científicas y cambio climático. Nueva especie exótica invasora en Canarias. Programa de investigación Agustín de Betancourt. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Agricultura ecológica, más sostenible y nutritiva. El cambio global está afectando al sector agrícola y la producción alimentaria. Si tomamos como referencia el año 1900, se calcula que alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Los suelos de cultivo están cada vez más degradados y desalinizados por el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y plaguicidas. Entonces el cambio global hace que el aumento de la temperatura, los periodos más largos de sequía, las inundaciones sean más frecuentes. Por lo tanto, la fertilidad de los suelos está directamente afectada y en consecuencia, por supuesto, la producción agrícola. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas señalan la necesidad de llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial para alcanzar la sostenibilidad de los campos de cultivo y acabar con el hambre. Se debe potenciar cada vez más el desarrollo de modelos agroecológicos donde todos los factores ayudan a conservar y a respetar nuestro entorno y mantener nuestras tradiciones. Además, estudios recientes señalan que los campos donde se gestionan con modelos agroecológicos son mucho más resistentes frente a catástrofes climáticas. Además, la agricultura agroecológica ayuda a reducir la huella de carbono al fomentar el aprovechamiento y reutilización de los residuos agrarios y ganaderos. Residuos del sector primario que, gestionados de forma adecuada, pueden aplicarse de nuevo como un aporte nutricional y microbiota a los suelos de cultivo. Un ejemplo de modelo agroecológico es esta finca donde nos encontramos aquí en Tenerife, en Valleguerra, que es la finca La Vizcaína. La finca La Vizcaína es un terreno de 50.000 metros cuadrados, situado en una de las zonas más fértiles de la isla y que está dedicada íntegramente al cultivo de productos ecológicos. Desde el año 2007 cultivan de manera natural, sin emplear productos químicos de síntesis u organismos genéticamente modificados. Este tipo de agricultura agroecológica también reduce la emisión de gases invernadero. Los gases de efecto invernadero dentro del sector agrícola son importantes, pero sin embargo en nuestras islas no es los que más producen este tipo de gases a la atmósfera, ¿no? Que son fundamentalmente el sector de transportes y de electricidad. Mercedes Hernández dirige el Servicio de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Al frente de este servicio del IPNA-CSIC, centra su investigación en el estudio de la fertilidad de los suelos de cultivo de Canarias. Sus estudios certifican las ventajas del modelo agroecológico. En nuestro grupo de investigación, en el año 2018, hicimos un estudio en el IPNA, en colaboración con la empresa Fanegada Medio Ambiente, en la cual estudiamos fincas de papaya y fincas de platanera que estaban tratadas con un modelo de agricultura ecológica y con un modelo de agricultura convencional. Y entonces comparamos y cuantificamos la huella de carbono. Y lo que obtuvimos es que las fincas tratadas de forma ecológica, esta fue una de ellas de las que se estudió, eran sumidero de carbono. Y sin embargo las fincas tratadas con modelos más convencionales o productos de síntesis, aportaban gases de efecto invernadero a la atmósfera. Este estudio también demostró que las fincas agroecológicas hacen un mejor aprovechamiento del agua. Cuanto más tiempo las fincas se traten con este tipo de modelos, el consumo de agua va siendo cada vez mejor, porque además luego también el suelo adquiere, tiene un acolchado, como ocurre por ejemplo en este caso y demás, que hace que se mantenga la temperatura y la humedad del mismo. Las fincas tratadas
con modelos ecológicos en estos cultivos subtropicales, platanera y papaya, el consumo de agua podemos estar hablando de un 20 o de 30% menor que las que tenían un modelo convencional. ¿Qué requisitos debe cumplir una finca agroecológica? Y hay muchos procedimientos que están establecidos y que son los más importantes, como pueden ser pues asociación de cultivos, como ocurre aquí, policultivos, pues acolchado del suelo, ¿no?, para mantener, como comentamos, la temperatura y la humedad, y sobre todo sistemas agrícola-ganaderos. Eso es muy importante para realizar un buen manejo del suelo en los cultivos ecológicos. Además, en el modelo agroecológico se utilizan, entre otros, biofertilizantes. Este es el caso de la finca La Vizcaína, que utiliza biofertilizantes tipo CEFEL. Los fertilizantes ecológicos son a base de una elaboración de biofertilizantes denominados CEFEL, que son té de compost elaborados con restos de las cosechas y de los animales dentro de la propia finca. Así, fincas de cultivo agrícola sin uso de insumos externos para fertilizar los suelos se convierten en sumideros de carbono, y así se puede evitar que esa huella de carbono aumente y se una a la que aportan otros sectores en nuestras islas. Los estudios también han demostrado que los cultivos procedentes de la agricultura ecológica son más nutritivos y tienen menos riesgo de producir enfermedades como obesidad, hipertensión o diabetes, y además generan menos alergias alimentarias e intolerancias o celiaquía. Vimos que los aguacates ecológicos tenían un mayor contenido en hierro, en fósforo y también en potasio. Además, también hay muchos investigadores de prestigio que ya hablan de los beneficios del consumo de productos ecológicos en la salud humana y en la seguridad alimentaria. Un mejor uso de la biodiversidad agrícola ayuda a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles, contribuye a la regeneración de los suelos de cultivo y a la conservación de nuestro medio natural. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. En este momento está comenzando Horizonte Europa, que nos va a traer nuevas convocatorias, una manera nueva también de entender este programa marco que empieza, pero también hay otras oportunidades que todavía quedan del programa marco anterior, que serían sobre todo las Open Calls, que son parte de presupuesto de proyectos en marcha que vienen que tienen como finalidad ser otorgados a nuevos participantes de esos proyectos. ¿La idea cuál es? Pues que los proyectos puedan aumentar el impacto, aumentar el uso de su tecnología, y buscan empresas que necesiten o que puedan trabajar en áreas concretas. Y a partir de ahí están surgiendo ahora mismo un montón de oportunidades que pueden permitir un poco que la espera a todo lo que viene en Horizonte Europa se haga un poco más breve. Yo creo que además hay una apuesta clara por potenciar las Open Calls a nivel canario, y yo creo que esto puede ser muy determinante para que las empresas también se familiaricen con los programas europeos, vayan entendiendo de qué manera ellas se pueden beneficiar y pueden participar en el futuro en nuevas convocatorias. Además de eso, hay muchas novedades, están surgiendo cada semana o cada mes tenemos más claro cómo van a ser estos programas, y yo creo que hay nuevas oportunidades de las que tanto Canarias como sus empresas se tienen que beneficiar, y yo creo que lo conseguiremos, ¿no? El Cabildo de Tenerife trabaja en la erradicación de las especies invasoras. La cortaderia selloana, conocida como plumero de la pampa o plumacho pampero, se ha convertido en un problema de emergencia ecológica en muchos países del mundo, en los que se comporta como especie invasora. Procedente de América del Sur, su vistosidad hizo que se usara como flor ornamental.
Se introdujo en Canarias en el siglo XX, siendo su primer uso en jardines de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 1976. Ampliamente utilizada a partir de entonces, en los últimos años está presentando un creciente y preocupante comportamiento invasor en las islas. Actualmente está considerada como especie exótica invasora para Canarias. La inclusión de esta especie en el catálogo español de especies exóticas invasoras implica una serie de prohibiciones genéricas como son la posesión, el transporte y la comercialización de los ejemplares vivos. La cortaderia, como vulgarmente aquí la llamamos, que es el plumacho de toda la vida, es una invasora terrible. Evidentemente ahora está avanzando por toda la vertiente norte, aprovechándose de suelos agrícolas, zonas forestales y hasta parques naturales. Cada inflorescencia produce unas 100.000 semillas. Considerando un ejemplar femenino adulto, pueden llegar a producir 1 millón de semillas, que dispersadas a grandes distancias por el viento o bien adheridas a vehículos, a calzado, a ropa, incluso en el pelaje de animales, si llegan a suelos en donde la germinación les es favorable, pues terminan germinando y en 1, 2, 3 años producen flores que posteriormente producen semillas y así cierran el ciclo y también consiguen expandirse por grandes territorios. La podemos encontrar pues o bien en cauces de barrancos o bien en manantiales resumaderos o en otros lugares húmedos. En Tenerife, debido al rápido avance experimentado en los últimos años, la gravedad de las consecuencias de su expansión y la necesidad de impulsar una actuación temprana han llevado al Cabildo de Tenerife a priorizar las actuaciones sobre esta especie, así como la colaboración con el IPNA-CSIC para la búsqueda de métodos efectivos para su control. El Cabildo de Tenerife actúa de forma prioritaria en los espacios naturales protegidos, donde las consecuencias de la expansión serían más preocupantes para la biodiversidad. Actualmente el plumacho pampero se localiza en terrenos desde el nivel del mar hasta los 1000 metros, ya en el borde con la corona forestal. En este lugar vemos un ejemplo claro de cómo la planta ha ido subiendo desde los jardines de las zonas urbanas, pasando por los campos abandonados de cultivo y está llegando peligrosamente al monte. En estos momentos esto es el límite de un monte de utilidad pública y de ahí el esfuerzo que está haciendo el Cabildo en intentar frenar y contener la expansión de esta especie hacia las zonas de mayor valor natural. Producen alteraciones en la estructura de la vegetación, también producen alteraciones en la sucesión ecológica de la vegetación natural. Y bueno, como son plantas, son gramíneas tan robustas, con una macolla tan desarrollada y densa, pues producen competencia por el espacio, por el territorio y por los recursos con las especies endémicas o nativas, ¿no? También perjudican el reclutamiento de las especies de la flora canaria de nuestros ecosistemas. Por estas razones se ha convertido en una prioridad absoluta para el área de medio ambiente y en particular para la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga, ¿no? Y que nos hemos puesto como objetivo la erradicación a finales de este año. La eliminación de estos ejemplares es muy costosa debido a las dimensiones y características de esta planta. Tenemos varios métodos de arranque, está el arranque mecánico y el arranque manual. En este caso, por los lugares donde está ubicada la planta, procedemos a un arranque manual, que consiste en, pues cogemos la planta, le cortamos la semilla, que la tenemos por aquí. A ver si veo algo de semilla por ahí. Cortamos la semilla, que es la que se encarga de esparcirse por los terrenos y así se va pues propagando la especie. Luego quitamos la cinta, digamos que las hojas, que pueden medir hasta 2,5 metros, con mucho cuidado porque los bordes son aserrados y producen cortes en las manos. Luego, una vez dejarla limpia, procedemos a lo que es la extracción de lo que es en sí pues las raíces. Que es todo esto que tenemos aquí, que a base de pico y llegar hasta el final de la raíz,
pues logramos sacarla. El trabajo es muy duro y bastante costoso. Es por ello por lo que intentamos de que esta planta no se nos propague más a zonas más complicadas, porque aquí estamos hoy en un lugar más cómodo, pero normalmente pues accedemos hasta lugares de 1 hora caminando y tenemos que llevarnos las raíces y las bolsas, más el equipo de trabajo, muchas veces puede ser también en vertical, y ese es el trabajo diario que hacemos con esta planta. Se ha confirmado su presencia en muchos espacios naturales protegidos, como el Parque Rural de Anaga, Reserva Mundial de la Biosfera, el Barranco del Infierno o la Rambla de Castro. Otro gran número de ejemplares se localizan en bancales de cultivo en diferentes fases de abandono, como en estos terrenos de la zona de Ravelo, en el Sausal. Ahora mismo estamos en una parcela que hace 10 años estaría sembrada o de viña o de papas, y ahora mismo es incultivable. O sea, ni un tractor podría llevarse toda esta cortadería. No podrían cultivar la tierra. Y esto a lo mejor en 10 años tendríamos todo el terreno, toda la parcela completa. Entonces el propietario cada vez perderá más terreno. Este es un claro ejemplo de cómo la cortadería ha invadido un terreno agrícola que tenía viña en espaldera y ha roto hasta todas las espalderas de la viña, ¿no? Ha atravesado los hierros y se ha quedado sin poderse reutilizar este terreno. La expansión de esta especie se da en toda la isla. Lejos del Sausal, en estos terrenos de Tegueste, se repite la misma problemática. Es que es tan invasiva que no deja, en la viña aquí la pobre intentando, se ha comido todo, ha desaparecido todas las parcelas, no se ve nada de todo lo que había en los cultivos, te deja uno abandonada la finca 2 años y al final cuando viene, que no la puedes recuperar de ninguna manera, pues de repente había un día 1 o 2 que estaban como de viejo, que uno pensaba bueno, como que no era invasiva, que no pasaba nada, y de repente en 1 año hubo una explosión toda llena del plumero, que se ha extendido todo y se ha comido toda la parcela, y claro, es preocupante porque está todo el monte ahí pegado, están las parcelas todas de finca, y va como a toda velocidad llenándose de los plumeros, y claro, con el viento se expanden para todos lados, es como muy difícil de controlar, corta, es muy grande, estas son todavía así más pequeñas y naciendo, pero hay enormes, llegan que no puede uno ni pasar. Aquí se ve la altura y estos no son muy viejos, que son más grandes que yo, y lo que cortan es una especie muy mala de mover, de manejar, porque es muy alta, muy ancha, el cepellón es súper grande y corta un montón. Si mis hijos no lo cultivan, lo que acabará haciendo es esto, el rabo de gato, el plumero, todo lleno de plumero en nada, en pocos años. La erradicación de la cortaderia selloana es, como hemos visto, muy compleja. Los ejemplares vuelven a crecer si no se eliminan de raíz y el clima de las islas permite que florezcan todo el año. Además del daño ambiental, también suponen un problema de salud pública. Este es un cepellón de cortaderia que se podó porque más adelante lo íbamos a extraer y nos hemos dado cuenta que aunque lo toques y lo desbroces, sale con más fuerza. Este en su caso ha reventado y por eso hay que extraerlos totalmente de raíz y perimetrar la zona de raíces donde está el ejemplar. Es un nido de ratas, ¿sabes? Normalmente debajo de las raíces ellas hacen sus nidos y ahí pues se crían y viven prácticamente ahí. También tiene problemas sanitarios porque produce una gran cantidad de polen y cerca de viviendas y de población puede producir alergia, ¿no?, a los pobladores. Las cuadrillas de medio ambiente del Cabildo de Tenerife han intensificado su actuación en el territorio para eliminar esta especie invasora. En los últimos meses hemos eliminado unos 40 ejemplares de plumacho grande, más de 100 ejemplares de tamaño mediano y más de 200 ejemplares de tamaño pequeño, lo que indica una tendencia peligrosa
a la expansión dentro del parque, ¿no? Y por eso es una prioridad máxima para nosotros. En este espacio agrícola, en estos últimos 2 meses, hemos contabilizado unos 900 ejemplares. De ellos, casi 600 son adultos reproductores, o sea que es una barbaridad. Y la medida ahora mismo es manual, la medida que tenemos es erradicar uno por uno, pero en un futuro la mejor forma sería que cada propietario fuera ya acotando sus zonas de cortadería, porque se van a expandir rapidísimo, va a ser un problema a corto plazo grandísimo. Es terriblemente invasora. Aquí en el caso de Taborno, que es el caso en el que nos encontramos hoy, sacaremos una biomasa de aproximadamente 2.000 kilos. Entonces es también un problema añadido para la gestión. Muchas de estas plantas crecen en terrenos privados. La implicación de los vecinos es fundamental para la aceptación y el éxito de las actuaciones de control. La respuesta de los vecinos está siendo muy positiva. Hemos hecho una campaña de concienciación grande con los propietarios que tenían estas especies en su finca, y la verdad que tenemos que agradecer a los vecinos del parque, porque la disponibilidad y el atendimiento ha sido perfecto, nos han dado todo tipo de facilidades y la verdad que estamos concretando con éxito, ¿no?, todo lo que es las labores de control y de eliminación de esta especie. Quiero darle las gracias a los vecinos de Anaga, que nos hacen pues más fácil el trabajo, nos dejan entrar por sus huertas, por sus fincas, colaboran con nosotros en todo momento sin poner ninguna pega, e incluso nos ayudan a ubicar a otras plantas también que están en fincas colindantes o el vecino de al lado, y se propaga la voz, y la verdad que es una gran ayuda. Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. Dentro de las leyes que son de obligado cumplimiento dependiendo del sector al que nos dedicamos, sí también hay una serie de normativas nuevas que han salido, además muchas de este propio año, que vienen de Europa incluso, y que ya las empresas tienen que empezar a mirarlo, ¿no? Estas normativas, una de ellas, que es la que ha salido justamente este año, es la normativa NIS. Ya hay un borrador en Europa, esta ley viene de Europa, en estos momentos afecta a grandes empresas y tiene unas obligaciones muy claras a nivel de ciberseguridad de lo que tienen que hacer las empresas para cumplir, ¿no? Y son lógicamente de obligado cumplimiento. Uno de los aspectos que más llama la atención es que ya por primera vez se habla de una persona en la empresa que se dedica, un profesional de la ciberseguridad metido dentro de la empresa. Esa persona puede estar metido en nómina o trabajando para la empresa, o puede ser una persona externa. Y se va a ser el encargado de hacer un análisis y posteriormente hacer un plan estratégico de funcionamiento de la empresa para, en caso de pérdida de datos, pues todo el tema de cómo gestionar la copia de seguridad, cómo restablecer en caso de tener un ciberataque. Todo eso va a tener que traer un informe que esté elaborado y la empresa esté preparada para cualquier tipo de incidente que pueda tener. El esquema nacional de seguridad lo va a tener que cumplir cualquier empresa que tenga, digamos, no solo las administraciones públicas, que son de obligado cumplimiento, sino cualquier empresa que dé servicios a la administración pública. También tendría que revisar esta normativa y ver si están metidos dentro de ese grupo y tendrían que cumplirla, ¿no? Son unas normas que ha creado el Centro Criptográfico Nacional y que nos obligan, pues, a tener unas normas de seguridad, utilizar unas herramientas de seguridad, una monitorización de los sistemas, una serie de elementos que tenemos que tener y ejecutar todos los días para, asegurar que estamos seguros y que en caso de nosotros dar servicio, en este caso a una empresa de la administración, pues cumplimos toda esa seguridad. Y luego el Reglamento General de Protección de Datos, que una vez más, pues lógicamente ahí sí que entramos todos, y es muy difícil no tenerla que cumplir. Ya hay mucha información, pero tenemos muchas, buenos hábitos que tenemos que cumplir. En primer lugar, tenemos que asegurarnos y tener por escrito, de alguna manera, que nuestro sistema informático cumple una normativa y es seguro. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de tener los sistemas actualizados a los últimos parches de seguridad, tanto de aplicaciones del sistema operativo como aplicaciones de terceros, ¿no? También
el no dejar información encima de nuestra mesa que pueda contener datos de carácter personal, porque si nos vamos, pues alguien podría acceder a esa información, y contempla muchos tipos de, digamos, de hábitos y de normas que tenemos que cumplir para tenerlas, ¿no? Proyecto Cetus, Cetáceos y Turismo Sostenible. El mar es un tesoro de biodiversidad del planeta. Lo sabemos bien en Canarias, considerado un lugar de interés mundial por su diversidad marina. La vida submarina en las costas de nuestro archipiélago rebosa en variedad de especies y ecosistemas que constituyen elementos importantes no solo de nuestra ecología, sino también de nuestra cultura y economía. Las islas son un lugar privilegiado para la observación de cetáceos. Canarias está considerada el cuarto mejor lugar del mundo para observar a estos mamíferos acuáticos. La riqueza de cetáceos en nuestras aguas ha hecho florecer las embarcaciones de recreo que se dedican a la observación de estos animales con fines comerciales. Es necesario lograr que esta actividad turística sea sostenible e inteligente para proteger a estas especies. Para eso está trabajando la doctora en Biología Marina Patricia Arranz, que dirige el proyecto Cetus, impulsado por la Universidad de La Laguna y que forma parte del programa de investigación Agustín de Betancourt. Este proyecto nace dada la necesidad un poco de entender el desarrollo marítimo que se está produciendo, que lleva produciéndose ya un par de décadas en las islas y que en algunas islas pues ha llegado a una situación bastante límite. El mejor ecosistema marino conservado de Canarias lo encontramos aquí, en la isla del Hierro. Por eso estamos aquí, para un poco estudiar en un laboratorio experimental como es esta isla, pues un poco el efecto humano en este turismo náutico. Nuestro proyecto busca un poco optimizar esas técnicas de detección de cetáceos para las empresas y a la vez que mitigar un poco los efectos, ¿no?, de esta actividad en los animales. El proyecto Cetus, que responde a las siglas de cetáceos, transporte marítimo y turismo sostenible, investiga cómo afecta el ruido de los barcos a los cetáceos. Conocer cuál es la huella acústica de los barcos, porque al final estos barcos están muchas horas cerca de los animales y hoy por hoy pues no se está regulando esta emisión de ruido. Uno de los aspectos fuertes en un lugar como en el Hierro es, por un lado, caracterizar el paisaje sonoro de estas aguas, que son unas de las más silenciosas de Europa, y ver un poco la evolución ligada al turismo náutico en la zona, ¿no? Para ello utilizamos los sound trap, que son unos dispositivos para grabar el sonido bajo el agua, y también, además del ruido que pueda producir una embarcación, pues se utilizan para caracterizar el sonido biológico de una zona, ¿no? Debido a la gran densidad de tráfico marítimo entre las islas, Canarias es uno de los lugares del mundo con más varamientos de cetáceos con signos de colisión. El proyecto Cetus desarrolla una aplicación informática que permita alertar de la presencia de cetáceos y así minimizar estos impactos. Ofrecer soluciones mediante el desarrollo de aplicaciones móviles que permitan mitigar el número de colisiones con cetáceos para los buques de transporte de pasajeros. Y además también estas aplicaciones serían de interés para las empresas de avistamiento de cetáceos, puesto que incluirían pues mapas de distribución de los animales, así como la posibilidad de registrar esos avistamientos para la gestión a nivel de la empresa. El Hierro presenta una oportunidad única para monitorizar el impacto humano en la población de cetáceos y conocer cómo afectan los barcos de avistamiento a estas especies. El objetivo es lograr que esta actividad económica sea sostenible y respetuosa con los cetáceos. Encauzar pues esta actividad de la forma más sostenible aquí en la isla, porque además está empezando, es un sitio en el que actualmente solo contamos con un barco de bandera azul, y estamos pues un poco comenzando, ¿no? Colaboramos con la empresa de Buceo El Bajón, aquí en el Hierro,
Hemos estado desarrollando una labor pues de asesoría científico-técnica a la empresa, hemos estado desarrollando paquetes de recursos naturales, enfocar la actividad turística hacia más la parte educativa, el turismo científico. Los investigadores del proyecto Cetus hacen también un especial seguimiento a las poblaciones de cifios que viven en las aguas del Hierro. Aquí principalmente encontramos cifios, dos especies de cifios, el cifio de Blainville y el cifio de Cuvier. Ambas especies también pues, residen a lo largo del año en el Hierro y se alimentan y también tienen a sus crías. La peculiaridad del Hierro para los cifios es que posee unos fondos profundos muy cerca de la costa y estas especies de buceo profundo pues se pueden ver como aquí desde los acantilados donde hacemos la observación. Con la ayuda de un dron estamos tomando imágenes de las madres, de las crías, de todos los individuos de la población para poder ver el estado corporal de estos animales, la condición, si están bien, si a lo mejor no tienen el peso que correspondería, etcétera, ¿no? Entonces también nos permite hacer un seguimiento del estado de conservación de las diferentes poblaciones. El proyecto Cetus también propone que se fomente el avistamiento de cetáceos desde tierra. En lugares como Tacorón es habitual que estos animales se acerquen a la costa. La observación desde miradores tiene un menor impacto para los cetáceos y el medio ambiente. Estamos colaborando también con la administración local para desarrollar itinerarios costeros, paneles informativos sobre la posibilidad de avistar estos cetáceos, la necesidad de conservarlos. Este proyecto participa además en la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el MEDI, y con fondos FEDECAN, que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna. Los proyectos Agustín de Betancourt son una oportunidad excelente para acercar la ciencia a la sociedad y necesaria, porque realmente a veces los descubrimientos que realizamos los investigadores terminan pues en el laboratorio o en publicaciones científicas que no llegan a la sociedad. Y con estas convocatorias realmente pues salimos un poquito del laboratorio, nos acercamos más a las empresas, trabajamos codo a codo con ellas. Y yo creo que ellos también lo agradecen mucho que podamos ofrecerles este apoyo y esta innovación aplicada a la mejora de la sociedad, en particular de la Canaria. Agradecer al Vicerrectorado de Investigación y a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de La Laguna y al Cabildo de Tenerife por hacer posible estos proyectos. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.